Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad le doy la bienvenida a Joaquín Fernández Moraza, el invitado del día de hoy, quien de España nos va a platicar, sobre todo a destacar un poco todos estos principios básicos de las ventas, cierres de ventas y demás aspectos en los cuales él se ha vuelto experto y con esta experiencia sin duda nos va a dejar estos elementos clave para ir aprendiendo y desarrollando mejor estas habilidades. Pues yo, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar en el podcast y acompañarnos hoy. Pues nada, agradecido a ti, Max, y nada, vamos a compartir aspectos que estoy convencido que le van a ser de gran ayuda a la gente que nos escuche. Muchas gracias. Bueno, brevemente presento a Joaquín y si están buscando a alguien que cuente a nuestra audiencia, en este caso ustedes, cómo aumentar la tasa de cierre en reuniones de venta de una forma diferente, pues Joaquín Fernández es el indicado. Él es formador en ventas y desde hace 7 años ayuda a vendedores de servicios o propietarios de negocios digitales a aumentar su tasa de cierre en sus reuniones de venta con un recurso que es de gran ayuda. Y bueno, no, contra todo pronóstico no es el tradicional funnel de nuevo de ventas ni publicidad en redes sociales. Lo que Joaquín nos va a compartir hoy es el arte de la pregunta, la capacidad de preguntar al comprador para que la propuesta no se quede en ya te diré algo, luego te llamo, después me contacto contigo. Y todo lo que normalmente quienes han dedicado al mundo de las ventas sabrán, todas estas objeciones que no permiten cerrar las ventas adecuadamente. Él aprendió este recurso tras pisar mucha calle, por la experiencia propia, haber vendido de todo, haberse comido muchos, ya te diré algo, con la esperanza de que le compraron, y eso nunca pasaba hasta que conoció el arte de la pregunta, que no es un recurso propiamente de su invención, sino que él hizo una certificación en coaching y viene incluso de la época socrática. Empezó a aplicarlo con sus clientes y se dio cuenta que era más fácil vender escuchando y preguntando que hablando de su libro, por ejemplo, o vendiendo el producto que en su momento pudiera promover. Y desde 2017 es lo que enseña las bases de cualquier proceso comercial: escuchar, estar presente en la conversación y preguntar. Y el día de hoy vamos a conocer de manera general qué lo ha llevado a esta experiencia y cómo esto se aplica sobre todo en la práctica. Pues yo quisiera iniciar siempre con mis invitados un poco desentramando cómo llegas tú al mundo de las ventas. En tu perfil de LinkedIn hay una experiencia, como ya mencionaban aquí, muy diversa. Además de la formación en cierre de ventas, estuviste en diversas industrias, talleres para agencias y eventos sobre ventas, fábricas de alambre y derivados, también en fábricas de muebles de oficina, en banca e incluso en algún momento hiciste labor de voluntariado también, que todo esto en tu perfil compartes, te llevó a comprender mejor este arte de escuchar y sobre todo orientarlo a las ventas. ¿Cómo fue formándose esta experiencia tuya para llegar a ofrecer ahora esta propuesta de vender de manera diferente a lo que actualmente conocemos? Pues nada, Max, te podría contar que jamás me hubiera pensado que me iba a dedicar a esto. Yo estudié empresariales e investigación de mercados sin ningún tipo de intención de montar empresa. Simplemente no sabía qué estudiar y decidí por estudiar eso. Y nada, recuerdo una charla en la universidad, de las últimas charlas que tuve en la universidad, en el cual vino un vendedor a hablarnos de su día a día, de cómo era su trabajo. Estaríamos como unas 200 personas o así escuchando la charla y terminó la charla diciendo: seguramente más de uno en esta sala acabéis trabajando de comercial. A mí nunca se me va a olvidar el pensamiento que me vino a la cabeza y es: qué mal se me tendría que dar para acabar trabajando de vendedor. Yo, Max, no tenía experiencia suficiente para tener esa conclusión. No había trabajado por cuenta ajena lo suficiente como para saber que no me gustaban las ventas. Y sin embargo, yo en mi cabeza ya tenía algo que decía que las ventas era algo malo o que era algo que no era bueno para mi vida y para mi profesión. Entonces la vida es muy sabia y en mi caso, pues lo que hizo desde ese día hasta hoy es traerme diferentes trabajos como vendedor. Desde los 22 que acabé la carrera hasta los 28 trabajé por cuenta ajena, trabajé para otras personas como vendedor. Inicialmente, te tengo que ser muy sincero, no me gustaba nada. Hasta que un día de repente empecé a reflexionar sobre por qué no me gustaba y me di cuenta que realmente lo que no me gustaba era no vender. No vender, que el día que me pasaban el pedido me iba contento a casa.
Y Y esto, nada, y Max, y de repente en ese proceso, de repente descubrí algo que no he inventado yo, que viene de la época socrática, tal y como has dicho, y que son las preguntas poderosas, la capacidad de preguntar y escuchar al cliente para que realmente te diga por qué te compra o por qué no te compra. Y desde hace ya más de 8 años enseño eso a mis clientes y lo aplico en mi día a día. y muy interesante, Joaquín, porque, bueno, en lo personal, mi referencia con las ventas, directamente no tengo la experiencia. Como vendedor me dedico a otras actividades, por ejemplo, la docencia y estas experiencias de platicar con muchos invitados a través del podcast, pero mi papá fue vendedor durante mucho tiempo de seguros, de automóviles, Ujú. y en alguna ocasión recuerdo que él actualmente observa, él ya es jubilado, es una persona ya mayor, y actualmente observa los mecanismos de venta que actualmente se viven, ¿no? Redes sociales, el WhatsApp, el ver un vehículo, por ejemplo, en una plaza comercial y ver al vendedor sentado únicamente enviando WhatsApps, esperando a que caiga el cliente. Y él se molesta mucho y dice, bueno, no, si yo estuviera en esta época con esta tecnología, pues aprovecharía mejor las herramientas tradicionales de venta que siguen siendo eficientes y las impulsaría mejor con estas tecnologías. Y creo que parte de esta propuesta de seguir cercano con el cliente es lo que tú has experimentado y sin duda eres un defensor de que esto sigue teniendo validez, que las tecnologías no han venido a cambiar esa necesidad del cliente de ser escuchado, de ser atendido de forma personal. Y creo que esto también a ti te ha llevado a experiencias gratas y no sé si en algún momento pudiéramos hacer derribar tal vez este mito, ¿no? De que ya las herramientas tradicionales de ventas como que se han dejado atrás con toda la tecnología. Pues nada, Max, estoy muy de acuerdo contigo. Te quiero poner un ejemplo. El otro día estaba en el supermercado comprando la compra de la semana y ha puesto unas máquinas que sin necesidad de cajero, sin necesidad de alguien, tú puedes pasar ese producto y pasarlo tú para que pagarlo directamente y poder irte. Me sorprendió mucho llegar y ver que había una fila de 20 personas esperando a la caja donde estaba la dependienta. Y la dependienta les decía, oye, iros a las otras, si queréis pasarlo, podéis hacerlo. Y se negaban, no querían pasar por ahí. Es más, es curioso como en los supermercados, cuando hay una sección como esta, siempre suele haber una dependienta cerca para atender las dudas y para ayudar a la gente que tiene dificultades con la tecnología. Entonces, no estoy diciendo que la tecnología no haya venido a ayudarnos. Es más, yo utilizo muchas de las herramientas que hay hoy en día, pero que no se nos olvide que siempre le vendemos a una persona y que somos personas, que por encima de la tecnología siempre está la persona. Y cuando tú te encuentras un vendedor que realmente pregunta, se interesa por ti y realmente tiene curiosidad por ver cómo te puede ser de ayuda, te vas a diferenciar del 99% de vendedores que no saben cómo hacerlo. Entonces, el gran poder de la pregunta es eso, es que está muy bien el marketing, está muy bien la tecnología, está muy bien todo lo que ha llegado para conseguir sentar a una persona en una reunión de venta, pero a partir de ahí, en la reunión de venta, y un alto porcentaje de vendedores no lo hacen del todo bien. Un alto porcentaje de vendedores no preguntan, simplemente hablan. Y eso la tecnología no lo puede solucionar. Eso es el vendedor el que se tiene que formar en cómo escuchar y cómo hacer preguntas para cerrar la venta, que es realmente lo que todo vendedor quiere. Sí. En esta experiencia, Joaquín, hay una certificación que tú llevas precisamente en estos recursos del arte de preguntar. ¿Tú la fuiste buscando? ¿Experimentaste tal vez otros elementos de venta en tu formación, digamos, primera de vendedor? Seguramente también la propia experiencia te fue ayudando a saber qué sí y qué no funcionaba. ¿Cómo llegaste a la certificación? ¿Tú la fuiste buscando? ¿Tenías en mente que el arte de preguntar llegara a ser tan poderoso para vender? Pues mira, Max, es muy buena pregunta, porque yo realmente enseño cuáles son las preguntas poderosas y llegué a crear el sistema que tengo en este caso para enseñar lo que enseño a través de experiencia propia. Es decir, todo lo que yo validaba en la calle con mis clientes y veía que funcionaba, lo enseñaba. Y lo que veía que no funcionaba, no lo enseñaba. Hasta que de repente, cuando ya llevaba 3, 4 años muy centrado en las preguntas, de repente hay gente que me recomendó, pues en este caso gente en Estados Unidos sobre todo, que ya llevaban muchos años como formadores en preguntas poderosas. Pues hay un libro por ahí que se llama Spin Selling, hay un tal Jeremy Miner que también lleva mucho tiempo en esto.
Entonces, yo empecé a enseñar esto sin saber que esto ya se enseñaba. Y cuando encontré a estos referentes, pues reforzó mucho más y tuvo mucho más sentido para mí el hecho de enseñar esto, porque veo que no soy el único que se da cuenta de que las preguntas poderosas son muy, muy válidas a nivel comercial. Y sí, y al final es un poco el equilibrio entre lo que yo voy viendo en la calle y lo que puedo, o lo que me inspiran gente que igual lleva más tiempo que yo y que me enseñan, porque yo todos los días aprendo. Así que sí, es un equilibrio entre las dos, Max. Iremos hablando un poco de todo lo que has venido desarrollando también, Joaquín, y tal vez adelantando un poco a lo que viene más adelante, dentro de las fuentes de información relacionadas con lo que haces. Se menciona ahí un 95% de vendedores que no consiguen los resultados que se proponen y un pequeño grupo de un 5% que aplican herramientas que son efectivas en la comunicación y sobre todo que saben cerrar sus ventas. Y aquí se distinguen elementos que ya en el tema específico de las ventas, pues se pueden ir viendo diferenciados. Comunicarse, saber comunicarse es parte de la fórmula, pero también tú trabajas el concepto del cerrar adecuadamente. A veces podemos ser buenos comunicadores, pero nos falla el cierre. De hecho, en muchas formaciones de ventas, el cierre es como un tema muy específico, ¿no? ¿Cómo cerrar? Probablemente tienes un conocimiento profundo del producto o del servicio, pero ese proceso de cierre, en este parámetro de comunicarse adecuadamente y lograr el cierre, es donde entra todo este proceso de preguntas que tú desarrollas, Joaquín. O sea, además, me imagino yo desentramando un poco lo que el cliente quiere para saber cómo llegar al cierre adecuado para esta persona. Sí, al final, Max, el cierre es una consecuencia del trabajo, nunca tiene que ser un objetivo. El cierre, cuando has hecho bien una sesión de venta, se da. Es una consecuencia. Lo único que necesita el cliente de ti es que te calles, que mantengas silencio y que le dejes pensar. Es lo único que necesita. Entonces, sí, incluso aquí quiero señalar algo, porque muchas veces da la sensación de que lo normal es no cerrar las ventas. Como hay un alto porcentaje de vendedores que no cierran ventas, da la sensación de que alguien no tome una decisión en una sesión de venta es lo normal. Y sin embargo, de repente, yo lo sentía como normal, ¿eh? Yo cuando no cerraba mis ventas o cuando no dominaba la capacidad de cerrar ventas, me daba la sensación de que era normal que alguien te dijera, me lo tengo que pensar o ya te diré algo y que eso era el proceso de venta. Hasta que de repente empecé a hablar con ese 5% de vendedores que sí cierran sus ventas. Y empecé a preguntarles, oye, ¿y tú qué haces? ¿Y cómo lo haces? Y de repente me di cuenta que es muy fácil vender cuando sabes cómo. ¿Cuál es el problema? Que el 95% de las personas no saben. Y no solo que no sepan, sino que no están dispuestos a aprender. Yo seré que soy muy ignorante o seré que soy muy tonto, pero yo todos los días aprendo algo nuevo de procesos de venta. Todos los días aprendo algo que hago mal. Y todos los días me doy cuenta de cosas que hago bien. Entonces, hay mucho vendedor que no está abierto y no está dispuesto a aprender a cómo vender. Y culpa de su falta de resultados, pues por ejemplo, a la competencia o a la crisis o al mes. Oye, que es que en julio no se vende o en agosto no se vende o es que antes de Navidad la gente no compra. En vez de hacerse cargo y hacerse responsable de que quizás podría mejorar su capacidad de cerrar ventas. Y al final todo suma, Max. A la pregunta que me has hecho, si eres un gran comunicador, perfecto. Enhorabuena, eso suma. Que entonces tendrás que trabajar la otra parte, que es cerrar ventas. Hay gente que es muy buena cerrando y sin embargo le falta la parte de comunicar. Entonces al final es darte cuenta dónde cojeas e invertir en ti mismo. La mejor inversión de todas es en uno mismo y no lo digo yo. Lo dice un tal Robert Kiyosaki, que creo que sabe algo de inversiones, y él siempre decía lo mismo, la mejor inversión que puedes hacer es en tu propia mente. Entonces de esto estamos hablando, de que te formes en ventas, que es la mejor inversión de todas, y en ti mismo sobre todo. Hay un fenómeno, tal vez pueda ser general en mi apreciación, al menos aquí en Latinoamérica, y no sé si también en España pueda suceder, Joaquín, y partiendo de la dinámica de ventas, en ocasiones se ve como un proceso, tú lo mencionabas en su momento, cuando recibías esta primera información respecto a lo que es vender y decir, híjole, no creo que en algún momento yo pueda terminar como vendedor. ¿Existirá toda esta falacia alrededor de que las ventas son como algo
el último recurso de un profesional o el último recurso para ocuparme, dado que no hay una alternativa. En ocasiones aquí en Latinoamérica de repente hay empresas que manejan el ingreso a través de la empresa, a través del área de ventas, incluso dan un sueldo de protección para un mes, si no logra uno vender, y posteriormente pues ya se queda en forma el vendedor, pero como que a veces la figura del vendedor es un elemento que en algún momento puede ser, incluso que tenga mucha rotación en las empresas, porque probablemente se visualiza que el arte de vender ya va quedando relegada por tantas otras tecnologías, otros mecanismos de venta. No sé si es una apreciación general, un mito seguramente, porque tú lo has Mm. vivido de forma diferente, pero a veces hay esa percepción de que las ventas o son algo demasiado complejo, o son algo que probablemente no va a ser un asegurador de un buen futuro para una persona, pero ¿cómo visualizas tú estos conceptos? Tal vez yo estoy siendo muy sesgado en una apreciación personal, pero en tu experiencia tal vez puedas ayudarnos a comprenderlo mejor. No, es general, Max. No solo pasa en Latinoamérica, también pasa en España. Encontrar un vendedor, en este caso, que trabaje para ti y que sea bueno, es muy difícil. El gran vendedor, alguien que sabe vender, rápido se da cuenta que todo ese dinero que está ganando para otra persona lo puede ganar para él mismo. Es lo que a mí me hizo, por ejemplo, dejar el último trabajo por cuenta ajena, que de repente cuando salía y volvía a la oficina, igual con 30.000 o 40.000 euros en pedidos, yo de ese importe me llevaba un porcentaje muy, muy bajo. A mí todos los meses me pagaban un sueldo, pero de esos 30.000 euros había un porcentaje muy bajo a nivel objetivos. Entonces, a nivel por cuenta ajena, sí, es muy difícil encontrar buenos vendedores. Por eso hay tanta rotación, porque encontrar un buen vendedor lleva su tiempo. Y porque habitualmente el buen vendedor habitualmente se está dedicando ya por cuenta propia, está trabajando para sí mismo, se ha dado cuenta que es bueno haciendo algo que le va a ser de gran ayuda para ganar dinero. Y luego te quiero contar otra experiencia que yo veo mucho y es hay mucha gente que le cuesta la venta y que entonces la solución o la solución que ellos creen que puede ser válida es contratar un comercial o un closer o un agente comercial o un comisionista que venda lo suyo. Y la vida es muy sabia, la vida es muy sabia porque habitualmente esta fórmula nunca funciona. No conozco ni un caso, Max, y he visto muchas empresas y muchos proyectos. No conozco ni un caso de una empresa que haya contratado a un comercial o a un agente comercial para que venda por él y esté contento con ese agente comercial. Entonces, ¿por qué digo que la vida es muy sabia? Porque la vida te invita a aprender a vender, porque estamos vendiéndonos todos los días. No hace falta ser vendedor para vender. Cuando eres docente también estás vendiendo tu lección a los alumnos. Cuando estás con tu pareja también le estás vendiendo que tú quieres ir al cine y no a dar un paseo con el perro. Entonces, la venta y la vida para mí es lo mismo. Y como la vida es muy sabia, realmente es darse cuenta que aprender a vender es aprender a vivir. Y viceversa, que aprender a vivir es aprender a vender. Y entonces, por eso, la vida ayuda a que cuando tú metes un comercial en tu negocio no funcione. Porque realmente lo que te está invitando es a que prendas tú de una vez por todas a vender. Y mucha gente que me llega a mí a mis cursos es gente que ha probado esto. Han contratado un comercial o alguien que, yo qué sé, que tienes la esperanza de que te llegue, que te traiga clientes y nunca pasa. Nunca pasa. El proceso, Joaquín, dentro de toda esta experiencia que has tenido, creo que el tema de ventas tiene como esa naturaleza, ¿no? El poder aprender de otros mentores. Hay mucha bibliografía relacionada con el tema, la posibilidad de formarse, como tú mencionabas, en ventas. Y tú encontraste este nicho una vez que te diste cuenta de estas habilidades, del arte de preguntar y demás, y sobre todo de la posibilidad de que estos ingresos que antes se generaban para un tercero, pudieran ser ahora ya tuyos propios en un emprendimiento, empezaste a establecer estos momentos de formación. Digamos que ahora tu producto es básicamente el formar a otros vendedores. Hay una newsletter donde compartes estos temas muy diversos, pero también estas formaciones. ¿Fue ese salto entonces de pasar de la experiencia de vender a poder ahora generar capacitación, desarrollo para otros vendedores en tu propio esquema de empresa? Sí,
Sí, y yo tengo que reconocerlo, Max, yo sigo vendiendo todos los días. El dedicarme a formación en ventas no significa que no venda, todo lo contrario. Y ahora tengo que vender lo mío. La diferencia entre antes que he trabajado por cuenta ajena y ahora es que yo antes, si no vendía, a final de mes el sueldo entraba en mi cuenta. Y sin embargo, si yo ahora no vendo, tengo un problema. Sí, porque ese mes nadie va a ingresarme dinero en la cuenta. Sí, entonces de ahí la importancia. Ahora, por suerte, pues bueno, de ventas ya llevamos un tiempecito y de ventas sabemos algo, así que bueno, pues no. Digamos que me siento afortunado de que mi proyecto va para adelante y va alegre y contento. Pero sí, ahora estoy muy enfocado a formar a otras personas en cómo vender y a enseñarles lo que yo aplico en mi día a día. No hay nada, fíjate, hace poco hablaba con un CEO de una agencia de marketing. Yo no sé por allí, por Latinoamérica. Aquí después de la pandemia, todo Dios ha montado una agencia. Aquí después de la pandemia hubo un boom de agencias de marketing digitales. Entonces, hoy me preguntaba una compañera, oye, ¿cómo tú sabes cuál es una agencia buena y cuál es mala? Y le he dicho, yo no lo sé. Yo simplemente cuando voy a contratar a alguien, lo que me fijo es que lo que enseña lo aplica en su día a día. Si alguien me quiere invitar a poner un funnel en mi negocio, veré si él en su negocio utiliza un funnel. Y veo mucha agencia que propone un funnel y sin embargo en su negocio no lo aplican. Entonces de repente los resultados no funcionan y no llegan y el cliente no lo entiende. Pues esto es, de lo que estoy hablando es esto, de que yo al final, primero sí, enseño a la gente cómo preguntar para vender, pero yo es que en cada sesión de venta pregunto y sigo mejorando mis habilidades de preguntar y de escuchar. Sí. En todo este proceso, Joaquín, de ir formando tu propuesta para formar a otros, eh, te decidiste por esta newsletter. ¿Hay la posibilidad de que tus servicios los puedas ofrecer también más allá de España? ¿Cómo es el mecanismo para que quien se interese pueda contactar contigo y aprovechar la experiencia que tú tienes? Nada, pues mira, lo primero que tienen que hacer, Max, es entrar en elcavi.com con C y con V y quizás ese email ahí se pueden apuntar para un email diario que mando todos los días sobre cuáles son las preguntas poderosas que cierran ventas. Entonces ya ese email les va a ser de gran ayuda para reflexionar sobre cómo están vendiendo y cómo integrar las preguntas en su proceso de venta. Y a partir de ahí, en esos emails, pues hablo de diferentes cursos, de diferentes mentorías y de diferentes cositas que hago para la gente que realmente se da cuenta que invertir en ventas es una decisión inteligente. Entonces, sí, hay gente que se da cuenta y hay gente que no. Yo trato de ayudar a todos a través de ese email, compres o no compres, ese email te va a ser de ayuda. Y a partir de ahí hay gente que entiende que esto es importante y yo te puedo compartir, Max, mis clientes lo podrían compartir también porque hay unos cuantos de algunos testimonios que tengo en la web. Pero yo como comprador de otras mentorías, lo que sí puedo compartir es que todas las mentorías que he hecho, todas, y me habré gastado igual más de 20.000 euros o de 30.000 en mentorías, todas he recuperado la inversión por 3. No solo he aprendido mucho, sino he recuperado la inversión por 3. Eso sí, cada vez que entro en una mentoría, y yo esto insisto mucho a los alumnos que se forman conmigo, yo cada vez que entro en una mentoría como alumno, voy con el cuchillo entre los dientes. O sea, saco el máximo partido del mentor, trabajo y ejecuto como un loco. ¿Qué suele pasar? Y esto también lo traslado mucho, se lo digo a mis alumnos y lo digo también aquí a gente que nos pueda estar escuchando. Muchas veces contratamos al gurú de las ventas o a alguien que sabe mucho y sin embargo no aplicamos. Y esperamos que esa persona, a través de su experiencia, nos saque el trabajo. Y no pasa. Sí que es verdad que el proceso se acelera muchísimo cuando estás aprendiendo algo mentorizado. Yo es más, yo cuando ahora tengo que aprender algo, contrato al mejor o al que yo siento que es el mejor y aprendo mucho más rápido. Lo que igual tardaba en aprender 5 años, lo aprendo en 1. Pero eso sí, hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que aplicar lo compartido. Dejaremos precisamente, Joaquín, todas las referencias. Ya mencionabas la página, algunos otros perfiles en redes sociales que tú manejas. Y regresando al mecanismo, que en este caso es una newsletter a través de la página del CADI, el nombre creo que viene la abreviatura del Camino del Viajante, creo que es la abreviatura que manejas allí. Y no sé si quisieras platicarnos un poco
cómo surgió el nombre de este proceso, porque al final de cuentas uno pudiera pensar de ventas, pero creo que en algún momento tú mencionabas que saber vivir es saber vender o viceversa, y creo que ver en las ventas como un viaje, tal vez es un poco el sentido que tú le diste al nombrar esta página de esta manera. Ahí está, pues sí, Max, me has pillado, sí, sí. El camino del viajante significa, viajante se le llamaba antes al comercial en España, al antiguo comercial. Entonces, en una de las visitas que hice cuando trabajaba por cuenta ajena, dijo la responsable de compras, dijo, ya viene el viajante. Y me encantó la palabra y se quedó grabada en el subconsciente y de repente el día que iba a montar mi empresa, no sabía cómo llamarla y automáticamente me vino el nombre de viajante. Y el camino sí, tiene mucho sentido, porque yo a mis alumnos se lo digo mucho, no solo es conseguir los objetivos que tengas y las metas que tengas a nivel facturación y ventas, sino también es aprender a disfrutar de esas dificultades que te vas a encontrar en el camino. Y esto, para mí, al camino le da mucho más sentido. Esto es una idea que ya desde hace tiempo trabajo y que este verano, por ejemplo, se ha reforzado mucho con un libro que leí que se llama Hábitos Atómicos, que no sé si lo conoces, pero es un libro, te lo recomiendo, Max, es un gran libro. Y hay una idea que a mí me petó la cabeza y decía, y que dio mucho sentido, a lo que te voy a compartir ahora, decía que realmente la meta no es lo importante, que el placer de la meta dura 2 minutos, 5 como mucho. Yo qué sé, te propones facturar 5.000 euros. Llegas a esos 5.000 euros, estás 5 minutos 10 de placer, media hora quizás, y ya estás pensando en los 10.000. Y cuando llegas a los 10.000 ya estás pensando en los 20.000. Es decir, el placer no es instantáneo, sino que realmente lo importante no es la meta, sino en quién te conviertes para llegar a esa meta. Y eso convierte el proceso en un proceso de vida, porque yo seguramente hasta el último día de mi vida no sea la mejor versión de ventas que pueda tener o pueda existir, porque todos los días aprendo algo. Entonces a mí esto me fascina, esta idea, porque no digamos que la necesidad de aprender y las ganas de aprender no se van a terminar hasta el último día de mi vida, porque disfruto del proceso, no solo porque disfruto de la meta, que también, sino porque disfruto sobre todo de las dificultades que encuentro cuando me cuesta llegar a un objetivo. Y cuando ya llegas a eso, Max, ahí a nivel de ventas, ya enfocándolo, cuando empiezas a amar y a disfrutar de esa parte de ti que no sabe cerrar, o que le cuesta hablar delante del cliente, o que se pone nervioso, ahí agárrate que vienen curvas, ahí ya eres imparable, porque amas esa parte de ti. No lo vas a proyectar en la otra persona, sino amas esa parte de ti. Y ahí ya solo queda evolución y crecimiento, no queda otra. Y creo que esto que comentas, Joaquín, va muy de la mano precisamente de la esencia del arte de preguntar dentro del proceso que tú sigues en tus mentorías, en la formación. Se destaca este arte de pregunta, este estilo socrático, que al final de cuentas nos humaniza como vendedores, nos aterriza. Y creo que en parte de tu perfil de LinkedIn compartes que la experiencia en el voluntariado te abrió la oportunidad de que al final de todo hay personas detrás del problema, detrás de la necesidad. Y creo que también el camino del viajante va muy de la mano con esto. Nos imaginamos a una persona que va en un viaje, pero que va aprendiendo, va conociendo de su entorno, va adentrándose a esas necesidades de las personas con las que quiere llegar a conectar. Y creo que es un poco la esencia de lo que tú compartes, a través de esas preguntas, de una u otra manera ahí se genera una empatía que muchas veces se ha llegado a perder en algunas herramientas de ventas actuales. Así es, Max, es recordarse que detrás de un comprador siempre hay una persona, con sus miedos, con sus sueños, con sus dificultades. Es no ver a un comprador, sino ver a un ser humano que está en la misma movida que tú. Y esto te cambia la percepción de la venta, porque ya no ves un comprador, ves alguien que realmente merece ser escuchado, merece ser atendido, merece ser bien vendido, ¿sí? Y a partir de ahí, cuando tú entiendes y integras esto en una sesión de venta, eres capaz de generar un espacio muy relajado, muy tranquilo, muy de confianza, para que a través de tus preguntas alguien te diga cuáles son sus miedos, por ejemplo, a tomar la decisión, o qué le preocupa de lo que tú le estás proponiendo, o qué está buscando realmente.
Y cuando esta información sale en sesión de venta, primero el vendedor está haciendo un gran trabajo y segundo, al comprador le estás haciendo un gran favor, porque no solemos ir por la vida hablando de nuestros miedos. ¿Cuántas veces estamos delante de un vendedor, nosotros como compradores, y tú sabes perfectamente por qué no le compras? Sabes perfectamente cuál es tu preocupación, pero no te atreves a decírselo a la persona. Y como el vendedor no calla, como el vendedor en vez de preguntar habla, esa información no se la das. Entonces, de esto estamos hablando. Sí, la pregunta es algo que va enfocado a la persona. Yo lo pregunto muchas veces en sesión de venta. La gente puede estar preguntando, ¿y yo qué preguntas hacer? Pues aquí te va una que es buena. Oye, ¿realmente qué es lo que te preocupa? Cuando ves a alguien que no te quiere comprar, le preguntas, oye, ¿qué es realmente lo que te preocupa de lo que te estoy proponiendo? Y te puedo hablar de su situación financiera, te puedo hablar de que no confía en ti, de que no sabe si realmente le vas a ser de ayuda. Y esa información es oro. Porque a partir de ahí ahí es donde empieza el juego. Cuando esa información empieza a salir en sesión de venta, es cuando realmente tú puedes hacer buenas preguntas y conseguir que la persona tome una decisión. Y eso pocos vendedores lo saben hacer, Max. Yo por lo menos, yo soy un enfermo de la venta, yo tengo un problema y es que 24 horas al día estoy viendo cómo me venden. Voy a un restaurante y estoy viendo qué hace el camarero. Voy a una tienda de ropa y estoy viendo cómo me atienden. Y no solo estoy viendo para afuera, sino me estoy viendo a mí mismo, cómo me estoy sintiendo, por qué compro, por qué no compro. Y yo pocas veces he encontrado compradores que escuchen y pregunten. Cuando he tenido que comprar cosas, pocas veces he encontrado vendedores en este caso, que me escuchen y me pregunten. Es más, la gente que escucha y pregunta le compro. Directamente, cuando veo un vendedor que me pregunta y se interesa por mí, va a estar mucho más cerca de que le compre a él que a otro, aunque pueda estar pensando que su servicio no sea tan bueno, pero me está demostrando que realmente se está interesando por mí como persona. Estos procesos, Joaquín, hay mucho de lo que se puede ir desentramando de lo que platicas, además de las múltiples experiencias ya en campo que has tenido. Y estas herramientas de preguntar, también creo que tú puedes más o menos establecer una estructura de que quienes nos escuchan puedan tener la posibilidad de aplicarlas en cualquier tipo de comunicación. Bueno, obviamente la comunicación cara a cara, que es un tipo de venta, puede estar presente, pero también existen mecanismos, no sé, la vía telefónica, a través de los medios de comunicación digitales. Este arte de preguntar también puede trasladarse a estos escenarios más modernizados de ventas, ¿verdad? Esto se aplica en todo, Max. Se aplica en el teléfono, se aplica en visita presencial, se aplica en visita online, se aplican los textos que puedas tener en la web. Cuando tú realmente preguntas y sabes qué es lo que le duele a tu cliente, lo puedes reflejar en los textos de la web. Se aplica, por ejemplo, en el contenido en redes sociales. Sabes perfectamente qué es lo que le duele a la persona porque se lo has preguntado y entonces simplemente lo reflejas en tu contenido. Sí, es información que consigues que otros vendedores no consiguen y luego lo aplicas en donde tú quieres. Sí, es de gran ayuda para las sesiones de venta, pero también para el resto de procesos. Como pregunta curiosa, Joaquín, dentro de tu estructura de oferta de servicios, de mentorías, de capacitación, ¿hay mayor acercamiento de personas que de forma personal, o sea, quieren formarse? ¿O también has tenido acercamientos con empresas que quieren formar a sus vendedores? Te pregunto esto porque en ocasiones puede ser que la propia empresa no esté abierta a este estilo, a esta manera de vender, y en muchas ocasiones a veces el vendedor no pregunta porque la empresa no le interesa. Es más, si llegara a preguntar y obtener una retroalimentación del vendedor, la empresa no le interesa esa retroalimentación. Y creo que lo que tú vendes también es un beneficio para el vendedor que se va a formar, para el cliente que se va a sentir comprendido, a empatizar con el vendedor, pero sobre todo creo que hay un impacto muy especial en las empresas que estén abiertas a que este mecanismo se vuelva un poco más humanizado, más directo, más personal. Pues sí, Max, mira, muchas veces cuando me contratan equipos comerciales para formar directamente equipos comerciales de una empresa que ya tiene el equipo comercial propio, les pregunto, oye, ¿cuál es la última formación que has hecho al equipo? El 90% de las empresas me dicen formación de producto. Formación de producto. No son conscientes y no se han dado cuenta todavía que el cliente o el comprador no compra producto.
es la mayor mentira de todas, creer que el comprador compra producto. Y te lo dice alguien que vendió alambre durante mucho tiempo. Alambre, fíjate, que producto más básico que ese, pues mis clientes no compraban alambre. Y entonces de repente alguien se puede estar preguntando, oye, yo, ¿y entonces qué compraban? Pues compraban escucha, compraban la solución a sus problemas, compraban la urgencia a la hora de enviarles el material, compraban confianza. Sí. Y un gran vendedor sabe que eso es lo que realmente compra el cliente. Pues imagínate eso en producto tan básico como el alambre, pues imagínate gente que vende marketing o que vende copywriting o que vende branding o que vende consultoría. No compran ni marketing, ni branding, ni consultoría. El proceso de venta es simplemente un proceso de confías en una persona y le das tu dinero para que te ayude. Es así de sencillo. Yo los clientes que me compraban alambre confiaban en mí, confiaban en que les iba a poner el camión rápido, confiaban en lo que yo les verbalizaba. Entonces, las empresas inteligentes que quieren ganar dinero rápido y que saben que esto es la clave de todo proceso de venta, me contratan y forman a su equipo en sí, en preguntas, en cómo preguntar para cerrar ventas, cómo transmitir confianza, cómo escuchar, que son las claves de cualquier proceso de venta. Cualquier vendedor lo sabe. Y las que realmente no saben de ventas, pues están convencidas de que la clave es formar el equipo en producto. Entonces, ¿qué pasa? Mandas un vendedor a la empresa, en este caso, que es muy bueno en producto, que sabe mucho de la característica del producto y de todo, pero que no sabe ni escuchar, ni preguntar, ni estar presente. Y no le compran por pesado o porque no sabe escuchar, no porque el producto no sea bueno, el producto puede ser el mejor del mercado. Sí. Esta identificación, Joaquín, es bien interesante. Creo que a veces vivimos una época en la que se da por sentado que hay productos que se venden por sí solos, que simplemente con una estrategia digital no hay más necesidad de profundizar. Y creo que tú lo mencionabas, parte de esta herencia que nos deja la pandemia, el auge de muchos servicios digitales, que al final de cuentas, cuando se empiezan a presentar problemas ya en la operación, en las ventas, uno se pregunta, bueno, ¿qué está fallando en mi estrategia? Y probablemente muchas de las fallas en esas estrategias, por mucha inversión y por mucha tecnología, es que dejaron de atender esa parte humana, la manera de acercarse adecuadamente con estas preguntas o con otros mecanismos de poder hacerse más presentes en la vida del usuario o del comprador. Sí, 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 se nos olvida lo más importante de cualquier proceso de venta, Max, que es la persona. Puede parecer, ¿verdad? Puede parecer gracioso y curioso, pero es que es así. Sí, es que nos centramos en el marketing, en el branding, en cómo es el funnel, en cómo todo, y se nos olvida que realmente es una persona quien toma la decisión. Entonces, sí, insisto, no tengo nada en contra de las herramientas de marketing y esto, yo las aplico en mi negocio y bien aplicadas funcionan muy bien, pero que no se nos olvide la otra pata, que es que le estás vendiendo a una persona. Y ahí, insisto, ahí yo no hay recurso que mejor conozca o que mejor funcione, que son preguntar, preguntar y escuchar. Dentro del mundo de las ventas, creo que cada región o cada país sin duda tendrá sus referentes en ventas. Yo recuerdo aquí en México hace muchos años y sigue vigente pues un también mentor de ventas, Alex Day es su nombre, muy Mm. conocido aquí en México y sigue actualmente haciendo contenido digital y él propone muchos cierres, hace como una estructura. Creo que también parte del aprendizaje de ventas pues tiene que estructurarse de alguna manera para que tenga un sentido lógico y mucho de lo que él maneja son diferentes tipos de cierres, de ventas. Pero cuando hablamos de preguntas y de conocer mejor al cliente, sí podríamos hablar de algunas clasificaciones, Joaquín, de tipos de cierres que pudieran ser como los clásicos o los ya de manual, poderlos aplicar. ¿O tú crees que en realidad el arte de preguntar nos puede ir llevando a escenarios o a diferentes matices para aplicar no necesariamente algo que esté ya estructurado en un manual, sino más bien cada venta ser algo muy personal? Porque cada persona también es individualmente diferente de los demás. Pues nada, Max, acabas de llegar o acabas de concluir el gran secreto de todo vendedor. Y es que es un equilibrio entre incertidumbre, cada proceso de venta es nuevo, no sabes
ni cómo es la persona, ni en qué situación está en ese momento esa persona. Yo me puedo reunir con Max para venderle a la mañana y el Max de la tarde va a ser un Max completamente diferente. Sí, porque haya discutido con la pareja, porque tenga un buen día, porque tenga un mal día, porque a la mañana ya ha desayunado bien y por lo que sea. Entonces, es jugar por un lado con esa incertidumbre y eso cómo se soluciona escuchando y estando muy atento a lo que está pasando en la sesión de venta, estando muy presente, dejando de una vez por todas de escuchar esa voz que tenemos todos en la cabeza y escuchando realmente a la persona que tienes enfrente. Y por otro lado, sí, la otra pata que hay que dominar es la pata de estructura, de, por ejemplo, saber cuál es el camino que hay que seguir en una sesión de venta para que alguien que no te conoce de nada te compre, o cuáles son los diferentes cierres que existen para poder aplicar alguno de ellos. ¿Sí? Yo quizás así a nivel tierra y a nivel ya bajar a tierra, ¿no? Un método o un cierre que se pueda aplicar desde ya. Yo hay uno que enseño mucho y es empujar desde el amor. Es decir, no generar tensión, no generar fricción en la sesión, sino hay momentos en los cuales el comprador te está gritando, por favor, ayúdame a tomar una decisión. Lo gritan. Entonces, ahí el vendedor se debe dar cuenta y debe empujar desde el amor, desde todo el amor del mundo, para hacer 3, 4 buenas preguntas. Pues, por ejemplo, la que te acabo de trasladar antes, que es, oye, ¿qué es realmente lo que necesitas para tomar una decisión? Y saber cómo acompañar a la persona para que tome una decisión firme. Sí, y a partir de ahí las técnicas de cierre hay que conocérselas, hay 80.000. Dar por hecho el cierre, preguntar, oye, ¿lo vas a pagar por transferencia o por cuenta bancaria? Sí, yo qué sé, pues estas cosas, pero que realmente el secreto no está ahí. El secreto, el cierre, tal y como he dicho, es una consecuencia, no es un objetivo. Es una consecuencia. Cuando tú haces bien tu trabajo y haces buenas preguntas, el cierre se da. No tienes que forzarlo. Simplemente la persona se da cuenta que la mejor decisión que puede tomar es comprarte. Si es que está en ese momento, ¿eh? Que otras veces hay que decirle, oye, no estás en el momento. Yo, por ejemplo, formo Max a gente que ya ha dado el salto a trabajar por su cuenta. Gente que está al 100% en su negocio. Entonces, cuando entro en una sesión de venta y veo a alguien que está a la mañana trabajando por cuenta ajena y a la tarde trabajando por cuenta propia, le digo, lo siento, pero no estás en el momento todavía. No, estás en otro momento. Sí, entonces como vendedores tenemos esa obligación también de no vender, que para mí es vender también, ¿eh? Porque esa persona si el proyecto va para adelante, dentro de 2 años, cuando esté al 100%, se va a acordar de ese vendedor que no le vendió. Se va a acordar de mí. Sí. Es precisamente, ahorita rondaba en mi mente esta pregunta que tal vez la pudiera yo orientar un poco a los aspectos éticos. Yo recuerdo mucho una película, probablemente la ubiques, al menos en México, ya ves que de repente las traducciones no son las exactas del inglés al español de México, Latinoamérica al de España. Se llama Amor por Contrato, aquí en México así se conoció, y era la historia de una familia ficticia, porque no era una familia real de sangre. En realidad ellos eran vendedores, eran 2 personas adultas, 2 jóvenes, adolescentes, que llegaban a zonas residenciales muy lujosas de Estados Unidos y se hacían pasar por una familia. La empresa les montaba una casa que no pagaban ellos, les daba un coche lujoso y les empezaba a dar productos con la intención de que ellos pudieran venderlo y fueran como la familia modelo al lugar en que llegaban y empezaban ellos a ofrecer los productos que en casa tenían, ¿no? No sé, el nuevo deportivo, el nuevo videojuego. Pero llega un momento clave en la película donde se da esta fricción relacionada con la ética. Las personas, al verse superadas en tener más bienes, incluso llegaban a caer en términos de endeudarse demasiado, o sea, comprar solamente por sentir que al tener ese producto eran diferentes o pertenecían a una élite. Y creo que, como tú mencionabas, has tenido clientes en los cuales no es un momento, pero también creo que el vendedor debe tener muy presente, dado que es una herramienta socrática y muy cercana para llegar al ser humano, en su momento también saber cuándo las condiciones no son las óptimas y pudiera generarle un problema la compra, ¿no? Un endeudamiento. Hay esta corriente, Joaquín, de poder, como vendedor, también identificar cuándo hay un cliente que puede llegar a tener problemas por no poder pagar o
estar comprando algo que no necesite en algún momento? Pues sí, se debería de tener en cuenta, sí. Yo hay algo que, Max, que sé perfectamente y es que tú no puedes conseguir un sí de una persona si te va a decir que no. Es imposible. Puedes persuadir, puedes animar, puedes hacerle consciente de que eso le va a venir bien, pero si la persona te va a decir un no, te va a decir un no. Entonces, a partir de ahí, sí, la información que surge en una sesión de venta cuando preguntas bien es una información sagrada, para mí es sagrada. Es una información que hay que tener, pues que esa persona está confiando en ti y te la está contando. Entonces, como yo soy de los que pienso que prefiero clientes y no ventas, pues este ejemplo que te he puesto, por ejemplo, si veo que alguien no está en el momento, se lo digo. No estás en el momento. A partir de ahí, ¿cómo te puedo ayudar? Y busco la manera de ayudarle de alguna otra manera. Puede ser con una referencia, puede ser con otro curso que esté enfocado a ese tipo de persona, puede ser con lo que sea, pero sí, sí, al final es una responsabilidad, o sea, es una reflexión individual de cada uno, ¿eh? ¿Qué tipo de vendedor quiero ser? Yo no soy quien para juzgar el método de otros, bastante tengo con el mío. Yo sé cómo yo me siento cómodo vendiendo, yo lo sé. Yo por eso enseño a preguntar, porque es una forma muy diferente de vender. Es una forma en la cual el vendedor se puede sentir cómodo. El otro día, ayer, por ejemplo, mira, te quiero señalar algo que me dijo una alumna de la mentoría. Me dijo, Joaquín, es la primera vez en mi vida que tengo ganas de tener otra sesión de venta. Vimos una sesión de venta grabada, le señalé un poquito los aspectos que tenía que mejorar y me dijo, es la primera vez en mi vida que tengo ganas de salir a por otra sesión de venta para entrenar esto que me estás enseñando. Entonces, cuando tú realmente integras y te das cuenta que preguntar es una forma completamente diferente de vender y que es una forma muy agradable y muy cómoda, pues insisto, te diferencias del 99% de vendedores que lo único que hacen es hablar. Hablar, hablar, hablar y no callar. Estas herramientas, sin duda, las has ido perfeccionando, Joaquín, con tu experiencia, con el enfoque que le quieres dar a tus mentorías. Y es precisamente, sería difícil poder llegar a decir cuáles son las mejores preguntas. Creo que por preguntas poderosas entendemos aquellas que en algún momento puedan ir profundizando la esencia del cliente para poderle vender. Y en ese sentido, uno se tiene que volver hábil para ir escalando en esa conversación. Creo que al final uno se vuelve un excelente conversador y es una herramienta que le va a servir para su vida, incluso personal, como ya mencionabas. Así es, Max. Yo las preguntas no solo las utilizo en ventas, sino también las utilizo con parejas, con mi familia, con amigos. Sí, sí, al final, tal y como he dicho, vender y vivir es lo mismo. Entonces, sí, cuando dominas las preguntas, eh, lo aplicas en toda tu vida y te vuelves una persona que persuade y una persona que sabe conseguir lo que quiere y que si no lo consigue, sabe escuchar la otra parte para realmente descubrir también lo que la otra persona quiere. Porque cuando empiezas a preguntar, te empiezas a dar cuenta que las dos partes son importantes. No solo tu parte, sino sobre todo la otra parte. Escuchar realmente cuál. Es como un juego. Yo la venta lo veo como un juego. Es muy divertido cuando empiezas a jugar al juego de la venta. Y es como cada vez que me siento con una persona, yo por ejemplo ahora con Max podría estar 10 horas hablando. Porque Max tiene una historia, tiene un pasado, tiene un futuro, tiene sueños, tiene miedos y yo no los conozco. Si ahora de repente empezara a preguntar, pues seguramente Max me daría información que en este momento no tengo. Pues con el vendedor, con el comprador es lo mismo. Cuando empiezas a preguntar, empiezas a descubrir realmente por qué te compra o por qué no te compra. Y se vuelve un juego, como tú dices, un juego ya no de velocidad, de en cuánto tiempo cierro la venta, sino más bien qué tanta información puedo llevarme, porque al final de cuentas esa información o esa experiencia con un cliente, sea que haya habido cierre o no, ya te están dando a ti herramientas para poder en algún momento volver a intentarlo con ese cliente o con otros. Al final se gana una experiencia no solamente en ventas, sino también en relaciones humanas que pueden facilitarme cierres posteriores para hacerlos mucho más ágiles. Y creo que la única manera de poder aprender esto pues es en el terreno de juego, platicando, hablando, aprendiendo. Y creo que quienes nos escuchan, si están interesados en este modelo, pues pueden experimentarlo. Creo que sí es necesaria una base. Creo que es conveniente también mencionar que, bueno, voy a empezar a preguntar y ya con esto me voy a hacer buen vendedor, sino que hay ciertos elementos que uno debe tomar en cuenta también
para poder llegar a las preguntas adecuadas. No nada más es preguntar por preguntar también. Así es decir, no les voy a dar un esquema con preguntas que lancen como papagayos, no estamos hablando de eso. La buena pregunta nace de la escucha. ¿Y por qué es tan poderoso la pregunta, Max? No solo por lo que has dicho, que es que, oye, tú como vendedor te llevas mucha información, pero realmente el poder de la pregunta es que el comprador es el que descubre información que desconocía. Cuando tú haces buenas preguntas, no tienes que convencer a nadie de que te compre. La persona por sí misma se convence. Te voy a poner un ejemplo. Alguien te dice, oye, pues es que vas caro, es que no me cuadra el precio. Vale, y entonces le preguntas, oye, ¿qué precio tenías pensado para esta consultoría? Y esa pregunta no se la ha hecho nadie a ese comprador. Entonces de repente el comprador se va a poner a pensar, y va a decir, oye, ¿yo qué precio tenía pensado? O de repente le preguntas, oye, ¿cuánto dinero estás dejando de ganar por no poner solución a tu problema? Alguien que, por ejemplo, vamos a imaginarnos, alguien que vende una web y tú vas a ofrecerle una web y le pides 2.000 euros por la web y la persona te dice, es que va muy caro, no me lo puedo permitir, vale, perfecto. ¿Cuánto dinero estás dejando de ganar por no tener una web? Por clientes que se interesan por ti, entran a buscarte y no te encuentran. Y de repente la persona se pone a reflexionar sobre esto, sobre cuánto dinero estoy dejando de ganar. No estás perdiendo dinero, pero sí estás dejando de ganar oportunidades. Entonces, cuando te encuentras un vendedor que te hace esas preguntas, no solo el vendedor consigue una gran información, sino sobre todo el comprador se queda pensando, joder, este tío me ha preguntado cuánto dinero estoy dejando de ganar. Igual después de la sesión de venta coge un papel y boli y se pone a escribir. Oye, si de repente me entrara un cliente al mes a través de la web y yo lo que ofrezco son 1.000 euros, pues estoy dejando de ganar 1.000 euros todos los meses. Y esto al año son 12.000 euros. Y este tío por la web me está pidiendo 2.000 euros. Le voy a pagar esos 2.000 y tengo una web de por vida. Entonces, ¿qué es barato y qué es caro? Pues depende de cada persona. Para algunos un reloj de 5 euros es muy caro y para otros un reloj de 1.000.000 de euros es un regalo, es barato. Entonces, es algo subjetivo y relativo. Y con toda esta experiencia que has acumulado, ya sea personal, ya sea a través de las mentorías, historias que te han compartido la gente que se ha acercado a tu capacitación, Joaquín, actualmente, bueno, no podemos dejar de lado toda la revolución tecnológica que ha traído la inteligencia artificial. Se habla mucho de los agentes ahora de inteligencia artificial, que cada vez vamos a depender menos de un ser humano para la atención al cliente, para incluso poder establecer los primeros pasos en la posibilidad de venderle a un cliente. ¿Cómo visualizas tú esta realidad? Algunos opinan que lo que va a hacer es potenciar mejor el tiempo, las habilidades del vendedor, pero va a ser requerida su participación para poder hacer un cierre. Y otros dicen, no, ya no los vamos a necesitar. ¿Cómo buscas tú una luz en todo este panorama que todavía está muy difuso? ¿Y cómo visualizas realmente el futuro de las ventas con la llegada de toda esta tecnología? Pues nada, yo soy un enamorado de la inteligencia artificial. Max, ojalá lo hubiera conocido antes. Lo he incluido no solo en mi día a día, sino en la mentoría que ofrezco de ventas. Sí, es muy interesante cuando tienes, por ejemplo, un chat que te ayuda a entrenar tus preguntas. Y tú le haces, respondes y él te pregunta y es muy interesante. A partir de ahí, yo estoy convencido de que siempre va a hacer falta un ser humano bueno, no es que estoy convencido, es que lo sé. Siempre va a hacer falta un ser humano para vender. Tenemos la capacidad como seres humanos de detectar cuándo es un robot y cuándo es un ser humano. Lo sabemos. Por muy bueno que sea el robot o por muy bien que lo haga, sabemos perfectamente cuándo te está escribiendo un robot y cuándo un ser humano. Entonces, sí, yo a los vendedores lo que les invito y les lanzo el reto de que sí, de que integren la IA en su día a día. Tareas que yo antes tardaba 2 horas, ahora las hago en 10 minutos. Ujú. Pero que no se les olvide que la venta, vuelvo a esta idea, ha salido varias veces en el podcast, la venta es de persona a persona. Estamos vendiendo a un ser humano, no a un robot. Así que sí, necesitamos interacción con seres humanos. Y bueno, perfilando un poco el cierre de nuestra entrevista, Joaquín, sé que hay muchísimo, yo creo que podemos hacer una temporada completa de experiencias, de ventas, de anécdotas incluso que puedan surgir en el día a día de un vendedor. Pero
¿Cuáles serían tus recomendaciones en todo este contexto para las personas que estén interesadas, obviamente, poder llegar a través de los medios de contacto que voy a dejar, pero a quienes en algún momento probablemente no tienen una actividad profesional de vender, pero que ya nos ha quedado claro que propiamente nuestra persona siempre es algo que se está vendiendo constantemente en nuestras relaciones cotidianas? ¿Cuáles pudieran ser algunas recomendaciones para ir mejorando en este proceso de poder aplicar estas preguntas para volvernos también una mejor versión cada vez que nosotros interactuamos con otras personas y nos vemos como vender constantemente, ¿no? En nuestra vida cotidiana? Pues nada, lo primero de todo, aunque no sean vendedores, encantado de que reciban ese email diario también del CAI.com. O sea, encantado porque les va a ser de gran ayuda, no solo para vender, sino para vivir. Y segundo, yo siempre digo lo mismo, tenemos grandes maestros alrededor y no estoy hablando de mentores ni de esto, sino estoy hablando de niños. Los niños son quienes mejores preguntas hacen. Si realmente quieres aprender a vivir y a vender, está muy bien que contrates a un mentor que te enseñe de ventas, pero también puedes aprovechar, o también te invitaría a que aprovecharas el observar a los niños y su forma de cómo preguntar y cómo vender. Mi hijo, por ejemplo, yo tengo un peque de 15 meses está empezando a hablar ahora. Todavía no ha empezado a preguntar porque no es capaz de unir palabras, pero sin embargo tiene una gran capacidad de presencia y de escucha. Lo entiende todo. Estoy convencido que mi hijo con 15 años con 15 meses vende mejor que yo con 37 años que tengo. No he probado nunca ponerle delante de una sesión de venta, y estoy bromeando, sí, pero estoy convencido que él tiene ciertas capacidades que yo todavía no tengo o que sí tengo, pero he olvidado. Estoy tratando de recordarlas. Sí, ese niño de 5 años que era yo sabía cómo hacerlo. Entonces, de esto estamos hablando, Max, de volver a ser niños, de disfrutar de la venta, de preguntar desde la curiosidad y de jugar a la venta y a la vida, que al fin y al cabo es lo mismo y es un juego muy divertido. Pues muchas gracias, Joaquín. Creo que nos queda un panorama bastante amplio para acercarse a los medios de comunicación contigo, para poder reflexionar también la importancia de hacer un alto. Creo que la dinámica de la vida ya venía acelerada. Creo que después de la pandemia se aceleró un poco más. Con toda la llegada de tecnología se ha venido acelerando y muy pocas veces nos tomamos el tiempo, incluso para hacernos preguntas a nosotros mismos, como tú ya decías, clientes que nunca se preguntan el por qué le estoy diciendo esto, si ni siquiera yo he razonado esta pregunta, y bien valdría la pena retomar esta estrategia de las preguntas poderosas, incluso hacia uno mismo. Creo que además de una herramienta poderosa para vender, puede ser una herramienta muy poderosa, hasta tal vez lo veo, tal vez estoy siendo exagerado, en una especie de terapia personal, hacer un alto y autopreguntarnos. Así es, Max. Muchas veces el problema no es las respuestas o la búsqueda de las respuestas, sino que la pregunta es incorrecta. Muchas veces no hay que atender la respuesta que nos damos a nosotros mismos, a las preguntas que nos hacemos, sino pararnos a reflexionar qué tipo de preguntas nos estamos haciendo y si igual el problema o lo que hay que cambiar es la pregunta y no la respuesta. Sí, sí, y bueno, no cabe duda que es un enfoque socrático que nos pudiera llevar incluso a filosofar muchos aspectos de nuestra vida pasada, el presente, nuestras expectativas, Joaquín, y bueno, espero realmente que este episodio pueda abrir las puertas a que más personas te conozcan. Pueden también de Latinoamérica acercarse contigo a través de la web y en algún momento también poder disfrutar tus servicios, ¿verdad? Por supuesto, Max, esto está abierto para todo el mundo. La pregunta funciona para cualquier ser humano, esté donde esté, aquí en Latinoamérica o en Marte. Así que sí, bienvenidos sean ellos también. Perfecto, Joaquín. Pues antes de cerrar nuestro episodio, con todos mis invitados, yo comparto siempre un pequeño obsequio digital que elaboramos, que te voy a hacer llegar también a través de los medios de contacto que tengo contigo. Y precisamente hace un momento hablábamos de la inteligencia artificial y todo lo que nos ha traído de herramientas. Y desarrollamos esta imagen con una inteligencia artificial. Espero que en un momento va a aparecer en tu pantalla. Es un personaje que aquí se le conoce como Funkos o Funkos Pop, probablemente igual allá en España se les diga igual, y trata de emular un poco a nuestro invitado. Bueno, tratando de hacer una descripción general, creo que ahí el cabello está más abundante en la figura, pero tratamos de asimilarlo un poco en el proceso. Y aquí te voy a hacer llegar
este pequeño obsequio. El número que aparece ahí es el número del episodio que estamos grabando y espero que pues, quede también como un bonito recuerdo de esta posibilidad de poder platicar contigo el día de hoy. Qué bueno, Max, pues agradecido por ello y con 25 años sí que tenía ese pelo, ahora ya no, ya son 37 y ya no somos tan abundantes en pelo, pero agradecido por ello, sí, qué bonito. Muchas gracias, Joaquín. Pues agradecerte nuevamente estaremos con esta posibilidad en algún futuro también de poder compartir más experiencias, otros proyectos. El podcast estará disponible cuando así lo requieras también para poder continuar con mucho de lo que pudimos haber dejado de tratar el día de hoy. Y al público de Visión Inteligente de Negocio le agradecemos la atención en este episodio. Los esperamos para escucharnos y vernos en el siguiente. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo.